Demasiado oscura para vender, demasiado masculina para modelar, demasiado agresiva para trabajar. Estas fueron las palabras que escuchó una joven jamaiquina cuando intentó conquistar la industria de la moda. Pero lo que pasó después cambió para siempre las reglas del juego. Imaginen por un momento que les dijeran que su rostro, su piel, su esencia completa, no tiene valor comercial, que su existencia misma es invendible. Ahora imaginen demostrar que estaban tan equivocados que décadas después el mundo entero sigue intentando imitarlos. Grace Jones no solo rompió las reglas, las pulverizó y bailó sobre sus cenizas. Pero ¿cómo una hija de predicador de Jamaica se convirtió en la figura más intimidante de la historia de la moda? ¿Y por qué tuvo que perderlo todo antes de ganar verdaderamente? Spanish Town, Jamaica. Una niña crece en un hogar pentecostal donde la disciplina se imparte con cinturón y las reglas son absolutas. Nada de música secular. El maquillaje es obra del diablo. Las niñas no usan pantalones y definitivamente no se atreven a soñar más allá de las paredes de la iglesia. Grace Beverly Jones vivía en un mundo de no harás. Sus abuelos, quienes la criaron, veían pecado en todo, especialmente en una jovencita que se atrevía a imaginar algo diferente. Pero incluso en ese ambiente represivo, algo ardía dentro de Grace que no podía ser contenido por oraciones y vestidos modestos. A escondidas, robaba el maquillaje de su tía. Coleccionaba joyas de fantasía en secreto. Forraba las paredes de su habitación con páginas arrancadas de Vogue. En un hogar donde escuchar música no religiosa podía traerte un castigo severo, la joven Grace estaba cometiendo traición espiritual cada vez que miraba una revista de moda. Su familia veía al diablo en el labial rojo. Ella veía posibilidades infinitas. Mientras su hermano Noel siguió el camino esperado, convirtiéndose en obispo y predicando ante miles en Los Ángeles, Grace eligió el camino opuesto. Y cuando digo opuesto, me refiero completamente opuesto. A los 13 años, Grace se reunió con sus padres en Syracuse, Nueva York. Si pensaban que mudarse a América significaba libertad, se equivocaron. Sus padres se habían convertido en ministros y las reglas las siguieron a través del océano. Pero a los 18, algo explosivo estaba a punto de suceder. Grace Jones camina hacia las oficinas de Wilhelmina Models con su portafolio bajo el brazo. Los agentes observan su figura de unos 70 metros, sus rasgos angulares, su piel oscura, y básicamente le dicen, gracias, pero no. La industria de la moda americana tenía una idea muy específica de belleza a finales de los años 60, y Grace no encajaba en ese molde. Pero aquí viene lo fascinante sobre Grace Jones. Cuando América le dijo que no, ella no suplicó ni trató de cambiarse a sí misma. Simplemente compró un boleto de avión. París representaba un mundo diferente, pero las primeras reacciones fueron igual de brutales. Los agentes literalmente le decían, no puedo venderte, eres demasiado oscura. Uno de ellos le dijo esas palabras exactas a la cara. Imaginen escuchar que el color de su piel los hace invendibles, como si fueran mercancía defectuosa. Ahora, París tenía algo que Nueva York no. Una escena underground de moda que estaba cuestionando todo. Y Grace encontró a su tribu. Compartía un apartamento con otras dos modelos desconocidas que también luchaban por triunfar. Jerry Hall y Jessica Lange. Sí, esa Jerry Hall y esa Jessica Lange. Tres futuras leyendas viviendo en un apartamento parisino, sobreviviendo con esperanza y cualquier trabajo de modelaje que pudieran conseguir. Compartían ropa, comida y sueños de triunfar. Ninguna sabía que estaba viviendo con futuras íconos. Solo eran tres chicas tratando de pagar la renta. Lentamente, algo cambió. Yves Saint Laurent la contrató. Luego Kenzo. Después las revistas comenzaron a llamar. Elle, Vogue Paris. De repente el mismo rostro que era demasiado oscuro en Nueva York era exactamente lo que París deseaba. Grace Jones no solo posaba para las cámaras. Estaba creando algo completamente nuevo. En cada sesión de fotos, cada pasarela, traía una energía que incomodaba a la gente de la mejor manera posible. Se presentaba a las sesiones y se negaba rotundamente a que los maquilladores tocaran su fecha. Traía su propia ropa si no le gustaba el styling. Sugería poses que nadie había visto antes, angulares, agresivas, casi arquitectónicas.
Los fotógrafos de esa época hablan de sentirse simultáneamente inspirados y aterrorizados por ella. Uno famosamente dijo, no dirigías a Grace Jones, solo tratabas de mantener el ritmo. Los fotógrafos admitían que les daba un poco de miedo, y eso era exactamente lo que ella quería. Imaginen el club nocturno más exclusivo del mundo, donde Warhol, Jagger y Bowie venían a jugar. En el centro de todo estaba Grace Jones, no solo como invitada, sino como la estrella principal. Grace siempre había amado la música. Criada sin poder escuchar música secular, había absorbido todo en secreto. Ahora, con un contrato discográfico de Island Records, estaba a punto de mostrarle al mundo qué pasaba cuando mezclaba alta costura con rebelión disco. Su versión de la Vie en Oz, el clásico de Edith Paddy, no debería haber funcionado. Una modelo jamaiquina cantando una canción francesa sobre un ritmo disco. Pero Grace nunca hizo nada como se suponía que debería hacerse. Aparecía en el escenario con trajes arquitectónicos que parecían armaduras, formas geométricas que convertían su cuerpo en escultura. Y esa voz, profunda, dominante, casi amenazante. No era preciosa, era poderosa. La transformación estaba completa. Había pasado de ser la nieta del predicador, a quien no se le permitía usar maquillaje, a esta criatura de la noche que dominaba cada habitación donde entraba. Sus espectáculos no eran conciertos, eran acontecimientos. Emergía de jaulas, descendía del techo, aparecía con disfraces que desafiaban la física. Grace siguió evolucionando, trabajando con las leyendas del reggae, Sly y Robbie, para crear Warm Leathered y luego Nightclubbing, álbumes que desafiaban toda categorización. ¿Era New Wave? ¿Reggae? ¿Rock? Nadie lo sabía. Era Grace Jones, y eso se había convertido en su propio género. Pero la persona que estaba construyendo iba más allá de la música. Trabajó con el artista John Paul Gould, quien se convirtió en su amante y socio creativo. Juntos construyeron imágenes que siguen viéndose radicales hoy. Grace con un corte flat top, Grace pintada con patrones tribales, Grace contorsionada en ángulos imposibles. Quería que la audiencia se sintiera intimidada, explicaría Gould más tarde sobre su colaboración. E intimidar lo hizo. Una noche en Studio 54. Actuó con Keith Haring, literalmente pintando su cuerpo, convirtiéndola en un lienzo viviente. Esto no era solo actuación, era arte, amenaza y promesa todo a la vez. Las drogas estaban en todas partes en aquellos días. La cocaína circulaba como champán, solo era parte de la escena, parte del combustible que mantenía a todos despiertos hasta el amanecer. Grace participaba como todos los demás, sin saber aún el precio que pagaría por esas noches salvajes. Pero en el momento, era invencible, intocable, una diosa de la noche que hacía sus propias reglas. Octubre de 1981. Televisión británica. The Russell Hardy Show. Grace Jones se sienta junto al presentador, vistiendo hombros arquitectónicos, luciendo como si pudiera cortar acero con sus pómulos. Hardy se da vuelta para entrevistar a otro invitado, dándole la espalda a Grace a mitad de conversación. Lo que sucede después se convierte en leyenda. Grace no solo le toca el hombro para llamar su atención, le da una bofetada fuerte en la espalda, luego otra y otra más. En televisión en vivo, frente a millones de espectadores británicos. La audiencia del estudio jadea. Hardy trata de reírse, pero puede ver el shock en sus ojos. Esta criatura glamorosa acababa de golpearlo repetidamente en televisión nacional. No le des la espalda a Grace Jones, se convierte en una frase instantánea. Pero miren ese clip hoy, realmente mírenlo, y verán algo más. Una mujer negra negándose a ser ignorada por un hombre blanco que pensó que podía despreciarla. La prensa británica se volvió loca, llamándola volátil, peligrosa, desequilibrada. Pero Grace no se disculpó, no explicó nada, simplemente siguió siendo Grace. Las consecuencias fueron rápidas y predecibles. Los presentadores de talk show se volvieron cautelosos de contratarla. Los productores se advertían unos a otros. El mundo de la moda susurraba sobre su reputación difícil.
Pero Grace Jones acababa de mostrar en televisión en vivo qué pasaba cuando trataban de minimizarla. No se dejaría disminuir, no sería ignorada, no se comportaría bien para la comodidad de nadie. Años después bromeaba sobre esa noche, culpando la mala cocaína y alucinaciones con palomas. Pero en el momento fue puro instinto. Alguien la irrespetó, así que respondió de la única manera que se sintió correcta. Esa bofetada no se trataba solo de rudeza. Era por cada agente que dijo que era demasiado oscura, cada fotógrafo que trató de controlarla, cada persona que pensó que podía poner a Grace Jones en una caja y cerrar la tapa. Grace Jones estaba en todas partes. Conan el Destructor, donde interpretó a una guerrera tan feroz que Arnold Schwarzenegger supuestamente dijo que era demasiado dura para él. Luego la película de Bond, A View to Kill, donde casi se roba el centro de atención como Mayday, la asesina mortal. Era simultáneamente una supermodelo, un ícono musical y una estrella de cine. Había logrado lo que nadie más había conseguido, conquistar cada medio en sus propios términos. Pero lo que las revistas no mostraban era que Grace había descubierto la cocaína en los días de Studio 54. Para 1986, la fiesta la estaba matando. Voló a Jamaica para unas vacaciones y terminó esposada, arrestada por posesión de cocaína, pasando 2 noches en la cárcel, diciéndole a la policía no uso drogas, incluso mientras su mundo giraba fuera de control. Los tests salieron limpios, sin drogas en su sistema. Los cargos fueron retirados, pero la llamada de atención era ensordecedora. Grace Jones, la mujer que intimidaba a todos, tenía miedo. Se internó en rehabilitación, se limpió, pero los golpes siguieron llegando. Su contador había estado robándole durante años. Más de la mitad de su dinero había desaparecido. Impuestos sin pagar, cuentas vaciadas mientras ella estaba demasiado drogada para darse cuenta. La traición dolió profundamente. No era un extraño, era alguien en quien había confiado con todo. Alguien que le sonreía mientras la robaba a ciegas. Entonces llegó la plaga. Así la llamaban al SIDA en los años 80, la plaga. Y se estaba llevando a todos los que Grace conocía, uno por uno. Sus amigos de Studio 54, de París, del mundo de la moda, comenzaron a morir. Estuve deprimida durante 2 años viendo morir a muchos de mis amigos, diría más tarde. Imaginen construir todo su mundo, su familia elegida, su comunidad creativa, y luego verla desaparecer persona por persona, memorial tras memorial. La lista de muertos era devastadora. Diseñadores que la habían vestido, fotógrafos que la habían fotografiado, compañeros artistas de esas noches salvajes de Studio 54, los maquillistas que se habían vuelto amigos, los bailarines, los DJs, los hermosos chicos que habían hecho la vida nocturna de Nueva York mágica. Todos se habían ido. La mujer que había pasado una década siendo más grande que la vida, de repente quería encogerse, desaparecer, dejar de sentir todo tan intensamente. En 1991, Grace Jones se sienta en una entrevista y dice algo que detiene a todos en seco. Estoy regresando en todos los sentidos. Superé esta depresión y ya no uso drogas. No estoy tratando de regresar. No espero regresar, sino estoy regresando. Punto. Había pasado los finales de los 80 en el infierno, perdiendo amigos, perdiendo dinero, perdiéndose a sí misma. Pero Grace Jones no sabía cómo mantenerse abajo. Se enfocó en lo que importaba, su hijo, Paulo, nacido en 1979. El niño había estado viendo a su madre desmoronarse. «Mami, ¿te acuerdas cuando solías ser divertida?», le había preguntado. «¿Por qué ya no te ríes?». Esa pregunta de su hijo cortó más profundo que cualquier crítica o rechazo. Grace se reconstruyó lentamente, en privado. Se mudó entre París y Nueva York, evitando los reflectores que casi la habían quemado viva. Tomó clases de actuación, grabó música cuando se le antojaba, practicó yoga, crió a su hijo. También tomó una decisión que sorprendió a muchos: se casó. En una ceremonia secreta, se casó con Atilla Altunbay, un turco que había trabajado como su guardaespaldas. Fue tan privado que incluso amigos cercanos no lo sabían. Pero el matrimonio se volvió oscuro.
Attila se volvió controlador y Grace tuvo que irse por su seguridad. Nunca se divorciaron oficialmente. Técnicamente sigue casada con él hasta el día de hoy. Una extraña nota al pie en una vida que desafía las narrativas convencionales. Los años 90 pasaron tranquilamente para Grace Jones, sin escándalos, sin drama, solo vida. Bueno, excepto por esa vez en 1998, cuando actuó en Disney World. Se desnudó el pecho en el escenario y fue prohibida de por vida. Porque incluso una Grace Jones contenida seguía siendo Grace Jones. El incidente de Disney fue Grace clásica. Estaba actuando en un evento privado, sintiendo la música y simplemente hizo lo que se sintió natural. Los ejecutivos de Disney se horrorizaron. Había familias presentes, los niños podrían ver. La prohibieron de por vida de todas las propiedades de Disney. La respuesta de Grace: se encogió los hombros. Si Mickey Mouse no podía manejarla, ese era problema de Mickey. Pero algo más estaba pasando durante esos años silenciosos. El mundo estaba empezando a ponerse al día con ella. Artistas jóvenes estudiaban sus videos, diseñadores referenciaban sus looks, músicos ampliaban sus canciones. Grace Jones había pasado de ser demasiado extraña a ser el modelo a seguir. 19 años después de su último álbum de estudio, Grace Jones lanza Hurricane. Tiene 60 años en una industria que desecha mujeres a los 30, y aquí está, sonando más vital que artistas de un tercio de su edad. El álbum es personal, crudo, mezclando autobiografía con reggae, con música electrónica, con pura actitud. Es el sonido de alguien que sobrevivió a todo y vivió para cantarlo. Los críticos están atónitos. Esto no es algún proyecto nostálgico, esto es Grace Jones probando que sigue estando adelante de la curva. El álbum incluye Corporate Cannibal, un video donde su rostro se transforma y derrite de maneras que predicen cómo evolucionaría el arte digital. A los 60 años, sigue mostrándole a todos el futuro. Pero la verdadera declaración llega en 2012, el concierto del jubileo de diamante de la reina Isabel II, una celebración de la cultura británica frente al Palacio de Buckingham. Grace Jones toma el escenario a los 64 años, canta Slave to the Rhythm, mientras hace hula hoop durante 4 minutos seguidos, sin parar, sin dejar caer el aro. A los 64 años, la multitud enloquece porque esto no es solo una performance, es prueba de que Grace Jones no puede ser contenida por la edad, por la industria, por las expectativas de nadie más que las suyas propias. Piensen en lo que requirió: la fuerza core, el control de respiración para cantar mientras mantenía ese movimiento, la pura audacia de hacer esa su declaración en un evento real. Todos los demás hicieron actuaciones estándar. Grace Jones bailó con hula hoop su camino hacia la historia. En 2015 lanza sus memorias. And Never Write My Memoirs. Nunca escribiré mis memorias. El título mismo es una contradicción, una broma, una manera muy Grace Jones de hacer las cosas. Y en él confronta a la nueva generación: Lady Gaga, Madonna, Miley Cyrus y Rihanna. Dice que todas copiaron su estilo sin entender lo que lo hacía poderoso, sin tomar los mismos riesgos, sin pagar los mismos precios. Soy el modelo original, ¿y quién podría discutir? Es particularmente filosa sobre la versión de shock de la generación actual. Se visten como si estuvieran desafiando el status quo, pero al usar esas ropas, hacer esas caras, revelar esas partes del cuerpo y hacer esos movimientos de danza, no están desafiando, están conformando. Jamaica otorga a Grace Jones el Orden de Jamaica, uno de los honores más altos de la nación. La chica de Spanish Town, que una vez era demasiado oscura, demasiado extraña, demasiado todo, recibe reconocimiento del país que la vio nacer. En la ceremonia es graciosa, agradecida, habla de lo que mucho significa Jamaica para ella. Pero pueden verlo en sus ojos, siempre supo que terminaría aquí. Hoy, Grace Jones está en sus 70s, sigue actuando cuando se le antoja, sigue viviendo entre París y Jamaica. Técnicamente sigue casada con un guardaespaldas que dejó en los 90s porque nunca se molestó con el papeleo del divorcio.
Tiene una nieta ahora, la hija de Paulo, y cuando Grace habla de ella, esta mujer feroz que aterrorizó a la industria de la moda se vuelve suave, casi tierna. Pero no confundan esa ternura con debilidad, porque Grace Jones sigue siendo la mujer que abofeteó a Russell Harty, sigue siendo la mujer que le dijo que se jodiera a Disney, sigue siendo la mujer que le apuntó una pistola a Dolph Lundgren cuando trató de dejarla, sigue siendo la mujer a la que le dijeron que era demasiado oscura para vender, y se volvió invaluable. Cuando artistas jóvenes la mencionan en canciones, cuando revistas de moda la llaman icónica, cuando documentales tratan de capturar su esencia, todos están rondando alrededor de la misma verdad. Grace Jones no solo rompió barreras, hizo que romperlas se viera fácil. Tomó cada rechazo, cada insulto, cada intento de disminuirla y lo transformó en poder. Desde las iglesias pentecostales de Jamaica hasta las pasarelas de París, desde Estudio 54 hasta el Palacio de Buckingham, talló un camino que nadie más podría seguir porque nadie más tenía su combinación particular de valentía, talento y energía pura. La industria que una vez la llamó invendible, ahora estudia cada uno de sus movimientos. Los agentes que dijeron que era demasiado oscura ahora representan modelos tratando de capturar su esencia. El mundo que trató de ponerle en una caja aprendió que Grace Jones no cabe en cajas. Ella construye su propio universo y te invita a visitarlo en sus términos. Y tal vez ese sea el verdadero legado. No la música o el modelaje o las películas, sino el permiso que le dio a todos los que vinieron después. Permiso para ser extraño, permiso para ser difícil, permiso para exigir respeto, permiso para devolver la bofetada cuando el mundo te da la espalda. Grace Jones no solo sobrevivió a la industria que trató de destruirla, la sobrevivió, la transformó y la dejó cambiada para siempre. Sigue aquí, sigue siendo Grace, sigue siendo aterradora de todas las mejores maneras. Y honestamente, ¿la querríamos de otra manera?